Y bueno, vamos a comenzar con un turno de preguntas, ¿no?, que nos han ido llegando. Y la primera pregunta se la vamos a formular al doctor José Aseredo. Me imagino que puede ser que haya aparecido también en el chat. La formulamos públicamente para que todos tengan conocimiento de la pregunta y de la respuesta. Es una doble pregunta vinculada a un tema que yo creo que es central, que es las relaciones entre Unión Europea y Mercosur, que él ha tocado a lo largo de su exposición. Miguel Ángel Martín Ramos pregunta si el profesor Aseredo ve posible, especialmente desde un punto de vista jurídico, que pueda haber una solución a corto plazo con un doble acuerdo con Mercosur. Por un lado, comercial, y por otro, político, para desbloquear la situación actual, tal y como es una solución que ha sido propuesta por algunas partes de la Unión Europea. Y junto a esta pregunta hay otra que yo creo que tiene una gran trascendencia y que la ha señalado también el profesor Aseredo, es que Miguel Ángel afirma que 450 asociaciones y ONGs del colectivo Stop Z Mercosur han pedido recientemente a los gobiernos que abandonen el acuerdo Unión Europea-Mercosur por su impacto climático. ¿Cree usted, podría ser, que no se ha tenido en cuenta suficientemente a la sociedad civil en las negociaciones y que ello provoque también este rechazo al acuerdo que estamos comentando? Por tanto, son dos cuestiones dentro de ese ámbito de relaciones Unión Europea-Mercosur que es realmente interesante. Profesor Aseredo, cuando usted quiera. Muchas gracias, profesor Castor. Gracias también por las muy interesantes cuestiones. La primera cuestión es, como dice, un poquito más jurídica, que se supondría para poder superarse al menos una parte, parcialmente el bloqueo en el acuerdo, de dividirlo en lo que pueda ser más consensual. Bueno, creo en primer lugar que esa sería una solución muy negativa para Portugal y para España, porque, como es muy claro también, lo que sucedería es que el splitting, la división, podría, por ejemplo, permitir la asignatura y la posterior ratificación de un acuerdo más político y mandar para un futuro indeterminado la entrada en vigor de la dimensión más concreta, más innovadora de este acuerdo Unión Europea Mercosur. Pero la verdad es que el splitting ha sido recusado explícitamente por la Comisión a través de Dombrovskis, que ha dicho que no habría renegociación, en lo que podría hacerse, cuando mucho, sería de añadir un anexo o varios anexos al acuerdo para respetar o para enfrentar las objeciones ambientales o climáticas que han sido formuladas con mucha vehemencia después que Francia ha centralizado sus objeciones en la desforestación de Amazonia y ha acusado directamente el presidente Bolsonaro de mentir, Brasil de mentir en lo que decía respecto al cumplimiento de las metas, por ejemplo, del Acuerdo de París. Para tenernos una idea un poco más clara, los estudios de la Comisión apuntan para que el acuerdo entraba en vigor hoy, que hasta 2030 lo que ocurriría sería una desforestación amazónica de más de 5% para enfrentar la mayor procura, por ejemplo, de gado bovino, para dar un número muy concreto. Pero políticamente y jurídicamente no creo que sea posible aceptar esa idea del splitting por dos razones principales. Porque sería entendido como algo casi ofensivo por la parte latinoamericana, específicamente por parte de Brasil. Es decir, que la Unión Europea aceptaría solamente un acuerdo de naturaleza política, de gobernanza, de derechos humanos. Es sabida la diferencia de concepción, por ejemplo, del principio de no injerencia en la propia concepción de soberanía actualmente dominante
por ejemplo, en Brasil. Entonces Brasil diría que si es apenas para hablar de derechos humanos, de injerencia, de cuestiones del globalismo, como ha sido muy claro Jair Bolsonaro hace un año perante la Asamblea General de Naciones Unidas, entonces creo que el acuerdo sería o estaría más o menos muerto. De cualquier modo, no creo que Portugal o mismo España pudieran aceptar ese splitting, esa división, sin contrapartidas muy claras y sin un compromiso temporalizado de realización de la dimensión más comercial, más de comercio libre entre los dos bloques. La segunda cuestión, ¿es o no posible que los diferentes poderes políticos han desvalorizado la posición de la sociedad civil? Creo que sí, que eso ha acontecido, pero también no puedo dejar de llamar la atención para que este problema de un no compromiso real con cuestiones ambientales ha surgido principalmente después que la oposición política de ciertos estados, a la cabeza de los cuales Francia, pero muy rápido Holanda y otros, ha surgido en el panorama internacional. La verdad es que hoy me parece, una vez que la cuestión ha subido al primer plano societal, me parece imposible de hacer avanzar el acuerdo sin un final claro de la parte de la Unión Europea, que respecte las pretensiones, la mayoría de las cuales legítimas, de las ONGs de que habla la cuestión. Hoy será imposible políticamente avanzar, concluir, ratificar el acuerdo sin atender a esas cuestiones, porque una vez que han sido lanzadas no van a desaparecer. Muchas gracias, profesor. Al profesor Celestino de la Arenal le preguntan lo siguiente: ¿cuál es la posición de la Unión Europea a la relación política y económica de Iberoamérica con China? ¿Está siendo relegada la Unión Europea a un papel secundario en Iberoamérica respecto a China? Creo que un tema de interés, ¿no? La posición. Bueno, yo creo que la diplomacia china está desarrollando, vamos, una acción internacional enorme, muy intensa y además muy eficaz en términos políticos, económicos y sanitarios en la actual situación de pandemia en relación a América Latina. Y en ese sentido yo creo que, dado el estado en que se encuentran las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, que ha expuesto magistralmente el profesor Aceredo, creo que China en estos momentos está jugando mejor que la Unión Europea en América Latina y está ganando posiciones a la Unión Europea en América Latina, incluso desde el punto de vista comercial, incluso desde el punto de vista inversor. Y en ese sentido creo que podemos concluir que la diplomacia europea, la política exterior europea, las relaciones exteriores europeas con América Latina están de momento estancadas como consecuencia de la problemática que ha expuesto el profesor Aceredo en las negociaciones con Mercosur y, por supuesto, en las negociaciones o en las relaciones con otros países latinoamericanos. Creo que no podemos, de momento, ser optimistas en cuanto a la competición China-Unión Europea en América Latina. Gracias. Profesor Aceredo, pregunta, ¿realmente cree usted que Brasil, es un tema que ya ha tocado, pero que podríamos incidir un poquito más, Brasil está interesada en la Unión Europea o Brasil mira hacia los Estados Unidos? Es decir, la política de Itamaraty con independencia de que sea un gobierno de un signo político o de otro, ¿está orientada hacia los Estados Unidos o puede estar orientada también a la Unión Europea? ¿O ambas situaciones son compatibles?
Pincha, por favor, el micro, profesor Acevedo, el micro. No se le escucha, el micro. Es mi problema con los computadores. Bueno, soy un fósil en cuestiones digitales. Bueno, la cuestión es que no es fácil dar una respuesta. Es bueno tener en consideración que Brasil hace largos años ha redefinido sus opciones, como el profesor Celestín de la Arenal ha dicho muy bien. Por ejemplo, China es un actor comercial muchísimo más relevante para China hoy que, por ejemplo, la Unión Europea. Es bueno tener esa idea presente, que sea un poder político como el de Lula o el de Dilma Rousseff, o que sea un poder político como el de Jair Bolsonaro. Esta es una cuestión estructural. No tengo siquiera de hablar de los BRICS, que es una opción más o menos poco sólida, diría, pero que ha llamado la atención para nuevas solidaridades y para nuevas alianzas. Brasil mira mucho menos a Europa que hace algunas décadas. Esa es la primera idea. Del punto de vista de político diplomático, bueno, ahí creo que puede haber un poquito más de volatilidad. Si quiero comparar los últimos años de Brasil, es evidente que es un pre-Bolsonaro y un bolsonarismo que es algo diferente. Como se sabe, actualmente Brasil ha definido sus relaciones con Estados Unidos casi de forma personal. Es sabido que había una muy fuerte conexión entre Brasil y la presidencia anterior. Es sabido que actualmente es algo extraño e inexplicable para los que consideran que las personas son menos importantes hoy en las relaciones internacionales. Aparentemente Brasil quiere demostrar que es una excepción, porque las relaciones entre Bolsonaro y la presidencia Biden no son actualmente las más entusiasmantes, ¿comprendes? Pero que creo que son cuestiones diferentes. Es verdad que la concepción latinoamericana de seguridad y defensa es, por ejemplo, dramáticamente diferente de la que sentimos como europeos. Las percepciones simbólicas de las amenazas terroristas para un europeo, y muy infelizmente para España, son casi inexistentes en Latinoamérica. Es algo que es importante que tengamos en consideración, porque podremos utilizar los mismos términos, las mismas expresiones, estar hablando de cosas completamente diferentes. Muy bien. No sé si ha respondido a la cuestión, si quiere que... Tenemos otra pregunta para el profesor Celestino del Arenal, que dice: ¿qué responsabilidades deberían atribuirse a los actuales líderes políticos de América Latina tras los cambios que han sucedido en los últimos años en los diversos estados y que han podido también repercutir en la relación con América, con esa relación triangular con España y Portugal? Es decir, ¿hay también algún tipo de responsabilidad desde América Latina que haya disminuido la intensidad de la relación con España y Portugal? Creo que ese es el sentido de la pregunta, al menos así lo interpreto. Evidentemente, lo he apuntado ya en mi intervención. Este cambio importantísimo que se produce en el escenario latinoamericano a partir de finales de los años 90, como consecuencia del cambio de régimen político en algunos de los más significativos desde la perspectiva española países latinoamericanos, va a influir, al acompañarse de una división política y económica entre los países latinoamericanos, al abrirse conflictos de distinto tipo entre los mismos, va a influir de una manera muy importante en el declive de la estrategia triangular. Si uno de los vértices de esta estrategia triangular, América Latina y el Caribe, se divide política y económicamente, la interlocución con ese vértice se hace mucho más difícil, mucho más problemática.
Por lo tanto, hay una responsabilidad, indudablemente, en muchos líderes políticos latinoamericanos en el hecho de que esa estrategia deje de funcionar o entre en proceso de deterioro o de declive. Ahora, no hay que olvidar, por otro lado, que la responsabilidad también recae en los otros dos vértices del triángulo, en la Unión Europea, con toda la problemática que se ha apuntado, que se plantea en las relaciones birregionales a partir de esos momentos, de finales de los años 90, como también en la propia responsabilidad que cabe en los gobiernos españoles, que a partir del año 2000, como he destacado, hacen que la política exterior española entre en un proceso, a mi modo de ver, de declive en el que continuamos actualmente. Por lo tanto, la estrategia triangular no funciona o no funciona adecuadamente. Sí, hay una responsabilidad evidente de los líderes políticos latinoamericanos, pero no exclusiva, ni muchísimo menos. Los líderes políticos, los estados latinoamericanos, se valieron y apostaron por esa estrategia triangular, mientras el escenario latinoamericano fue favorable para ello, como he explicado. A partir del momento que se produce la división, la heterogeneidad, ese escenario deja de ser favorable y la responsabilidad recaerá en los propios líderes latinoamericanos, además de los líderes europeos y españoles. Profesor Celestino del Arenal, yo le quisiera formular una pregunta mía al profesor Aceredo, ¿no? Seguramente él ha participado en las cumbres hispano-portuguesas, pero yo me he hecho siempre la reflexión si usted consideraría útil, desde el punto de vista académico, responda desde el punto de vista académico, si usted consideraría útil la creación de un mecanismo, aunque fuese simple, muy simple, de coordinación de las políticas exteriores españolas y de la política exterior portuguesa en relación con América Latina, dentro de los marcos, como es natural, de la Unión Europea. Pero que esto le diera una imagen de singularidad, que le diera un aspecto de singularidad, ¿no?, a la política exterior española, a la política exterior portuguesa en relación con América Latina y el Caribe. Por supuesto, manteniéndonos dentro de los principios básicos que marca. ¿O estos mecanismos ya existen en la Unión Europea y no son necesarios? ¿Serían útiles? ¿Serían necesarios? ¿Serían posibles? Esa sería la pregunta. Es una muy interesante cuestión, pero creo que si no existe, está siendo practicada, porque, bueno, tengo un deber de reserva, pero creo que es evidente que hay un proceso continuo de consultas privilegiadas entre relaciones exteriores de España y relaciones exteriores de Portugal. Eso ha sido muy evidente en el caso venezolano, eso ha sido muy evidente en el caso de Bolivia, y creo que muy sencillamente que sería algo, una institucionalización, creo que no sería necesariamente un ventaja. Creo que las cumbres luso-españolas han sido reforzadas en los últimos años. Eso para mí es una evidencia, y creo también que hay ya una sintonía muy clara y un contacto que sea informal, lo que lo quieras, un contacto que, si vemos como práctica de los dos estados, vemos una sintonía que eso puede ser el resultado de contactos permanentes que también son de amistad entre los dos responsables de las relaciones exteriores españolas. El ventaja para Portugal es que el ministro de Negocios Extranjeros, Santos Silva, que también es de Oporto, para decir la verdad, está ejerciendo las mismas funciones desde 2015, lo que significa que tiene un capital de conocimiento, de intimidad con los responsables españoles, que ha facilitado muchísimo la relativa sintonía de posiciones entre los dos estados, que van más allá de la dimensión clásica también de las relaciones exteriores. Pero creo que informalmente el objetivo de agregación de posiciones, si no existe, en la práctica existe.
Perfecto. Bueno, una última pregunta para el profesor. ¿Puedo solo dar desde Bruselas, Miguel Ángel Martín. ¿Puedo solo dar un ejemplo muy claro que ha sido negociada al nivel de relaciones exteriores de defensa? Yo no estaba en funciones ya. El comando de una misión española, misión al exterior, en el libro, ha sido atribuido en portugués porque por razones constitucionales el gobierno español no estaba en funciones ainda y España ha decidido que tendría que ser un portugués. Es muy interesante ese tipo de, no me gusta hablar de intimidad, pero de comunidad que se está desarrollando cada vez más, superando antagonismos muy viejos, muy antiguos. Perdón de haber interrumpido. Muy bien, no, sí, estupendo. Eso, lo que podríamos llamar esos detalles diplomáticos que ahondan en las relaciones, ¿no? Yo creo que se podría también definir así. Miguel Ángel Martín le pregunta, gracias, profesor Arenal, este siglo, hace primero una reflexión diciendo que este siglo se está caracterizando por un empuje hacia la participación ciudadana y la democracia participativa, junto a la representativa reforzada por el uso de las redes sociales. Pregunta, ¿sería deseable una estrategia más coordinada que refuerce el papel de la sociedad civil y su contribución a estas relaciones, teniéndose más en cuenta y apoyando su trabajo, lo que sin duda contribuiría a mejorar las relaciones Europa-América Latina a través de una diplomacia cultural, académica, social, ciudadana? ¿Qué opina el profesor Celestino de Arenal sobre esta materia? Bueno, estoy plenamente de acuerdo con ese planteamiento. Es decir, tenemos que superar lo que tradicionalmente se ha llamado la diplomacia entre Estados para abordar e incluir dentro de la política exterior y, por supuesto, de las prácticas diplomáticas españolas, y se empieza a hacer tímidamente, otras dimensiones diplomáticas, como es la cultural, en la que se viene trabajando ya desde hace tiempo con un relativo éxito, por supuesto. Ahí está, por ejemplo, por mencionar una institución española de éxito en este punto, la Fundación Carolina, y otras, el Instituto Cervantes, etcétera. Pero además de esa dimensión cultural, hay otras dimensiones que afectan muy directamente a la sociedad civil y que hasta ahora no se han tomado excesivamente en consideración. Es verdad, por ejemplo, que en las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno, en los últimos tiempos, hay un foro civil que se reúne antes de la propia cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, que aborda temas relativos a las relaciones entre España, Portugal y los países latinoamericanos de habla española y portuguesa, y que ha venido funcionando con un relativo éxito en cuanto que lleva sus conclusiones a la cumbre. Es decir, ya hay precedentes de esa colaboración, de esa participación de la sociedad civil, en concreto en este caso del tercer sector, en la diplomacia española. Pero creo que hay que continuar avanzando en otras dimensiones. En la actual estrategia de acción exterior del gobierno de Pedro Sánchez se han planteado algunos aspectos que hacen referencia, por ejemplo, que a mí no me acaban de... Es decir, creo que habría que perfilarlos un poco mejor. Se habla de una diplomacia feminista, por ejemplo. Una diplomacia feminista. Sí, de acuerdo. Hay que avanzar en el proceso de defensa de los derechos de las mujeres, de la igualdad entre géneros, por supuesto. Y debe ser una parte del hacer diplomático español en el ámbito de sus relaciones exteriores. Pero de ahí a poner el acento de una manera excesiva en esa diplomacia feminista, por ejemplo, se plantea el que, por poner un ejemplo concreto, se plantea el que se ascienda en el escalafón diplomático español a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Bueno, bien, pero habría que hacer lo mismo en el ejército. Es decir, que una comandante pasase de la noche a la mañana a ser general para avanzar en ese proceso de igualdad. Yo tengo mis dudas en este aspecto. Aplaudo esa diplomacia feminista, pero creo que hay que matizarla, hay que someterla a ciertos límites. La participación, no me quiero ir del tema, de la sociedad civil es absolutamente necesaria. Pero
meditando los pasos que se van a dar, porque podemos y no incurrir en determinados excesos que actúen en contra de la eficacia de la política exterior desde la perspectiva de lo que son los intereses permanentes de España en el escenario internacional. Intereses permanentes que hacen referencia a cuestiones estratégicas, que hacen referencia a cuestiones económicas, que hacen referencia a cuestiones, por supuesto, culturales, a cuestiones científico-técnicas, etc. Y que, al hilo de estas actuaciones, vamos a decir, sesgadas, pueden encontrar defectos o limitaciones en su defensa en el aspecto internacional. Hay que combinar las dos cosas, las dos dimensiones, la dimensión gubernamental y la dimensión civil. Hay que complementarlas, pero no poner el acento excesivamente en una en detrimento de la otra. Y ahí está el difícil ejercicio que debe hacer el gobierno actual, que creo que está intentando hacerlo. Esperemos que tenga éxito. Pues muy bien, solo nos queda felicitarnos, ¿no?, por tan excelentes intervenciones y por tan rico debate, ¿no?, que se ha suscitado a lo largo de esta mañana. Les agradezco mucho a los dos ponentes, al profesor Aseredo y al profesor Celestino del Arenal, y les mando un grato y cariñoso, ¿no?, abrazo desde aquí, desde esta bella ciudad de Guadalupe. No, espero que nos podamos ver en otra ocasión y sobre todo que les puedan seguir escuchando todos los participantes de este congreso, Europa, América Latina. Yo creo que hay mucho camino que recorrer y, como decía Gabriel Zelaya, con los temas que hemos tocado hoy estamos tocando el fondo. Estamos tocando el fondo de los aspectos centrales que definen las relaciones Europa y América Latina. Bien, muchas gracias, profesores. Muito obrigado, profesor Aseredo. Muchas gracias, profesor Celestino del Arenal. Vamos a hacer un breve descanso y continúa la sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buen día. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días.